empiezan las matinales en nuestro país? Bueno, el movimiento de la nueva ola, que era el furor de la juventud de aquellos años maravillosos, era la diversión sana en los años 60, exactamente debe ser en el año 64, 65, que aparece la primera matinal, y era en la cual los muchachos y chicas se reunían para agenciarse fondos para cuando terminaran ya la secundaria, la sortija, que sí era de oro en esa época, lo mismo también para el alquiler del muchacho, su terno, o la chica también su vestido con enagua, como las mamás preparaban antiguamente, ¿no? Era una asociación de padres de familia. Hoy están venido a menos verdaderamente, un poco con serias discrepancias en diferentes... En las mejores vitrinas de exposición para las bandas de rock que aparecen en nuestro país en ese momento. Bueno, no solamente las bandas, los grupos. La banda es una terminología ya más para el momento, más de pocos años. Digamos los artistas eran los grupos, los conjuntos, en dos palabras. Todos aquellos, no habían aparecido los videos todavía, pero todos aquellos, los muchachos, los grupos que aparecían, querían ser los Teen Tops. Y el cantante del grupo quería ser un Enrique Guzmán. Había otros más audaces, ¿no?, que soñaban con el ritmo de un Elvis Presley. Y hablar de grupos, conjuntos, verdaderamente se me viene a la memoria. Hubieron muchos verdaderamente, ¿no? Pero con el debido respeto tenemos que mencionar que conjuntos que destacaron y todavía siguen sonando, porque para las nuevas generaciones creen que los Dalton y el último beso son de hace 3 o 4 o 5 años. El último beso pues viene del año 1963, que originalmente así lo puso un grupo americano, tiene su historia muy bonita, la de los últimos besos. Y de los Dalton, los Chains, los Golden Brass, los Golden Boys, los Belkins, el mejor grupo instrumental de Latinoamérica. Cuando en el año 1968 vino Paul Mauriat, el gran director francés, y en el programa de Kiko y sus amigos, lo presentó Kiko Ledger, el desaparecido Kiko Ledger, los escuchó a los Belkins y los calificó como el mejor grupo instrumental de Latinoamérica. Tendríamos que mencionar también a los Silvertones, ¿no? Y a otros que en estos momentos, bueno, me tomas de un examen de sorpresa. Los conjuntos era un motivo, digamos, un reto que los padres le daban a los hijos, ¿no? Por ejemplo, el caso de César Ishikawa. Muchos dicen, ¿y por qué los Daltons en pleno reinado de fama ahí termina abruptamente? No, los padres lo apoyaban, ellos también cobraban en las matinales, habían los bailes psicodélicos que comenzaban a las 4 de la tarde, y aunque te rías, terminaba 7:30 de la noche. Los muchachos a las 8 ya estaban en su casa, listos para preparar su ropa para el día siguiente para entrar al colegio. Y eso les permitió tener un acercamiento casi frontal con el público para crecer. Lógico. Te quiero completar tu pregunta, de que los papás le decían, el caso de Ishikawa, ¿no? El papá de César Ishikawa, que en paz descanse, nunca quiso que su hijo se dedique a la música. Él ocasionalmente, porque en Jesús María vivía César Ishikawa, sus padres, y él prestaba, con el permiso del papá, el garaje para que ensayen los Daltons. ¿Qué sucede? Que el papá le dice a César Ishikawa, le dice, usted termina el estudio en la universidad, se terminó música, no hay nada ahí. Y cumplían, porque eran otras generaciones de obediencia hacia los padres, ¿no? Terminó su profesión en la Universidad de San Marcos, se acabaron los otros, porque la mayoría, pues, ¿no? Todos, uno fue ejecutivo de COFIDE hace años. Okay. Te voy a decir una cosa, Sergio Ishikawa fue a hacer su máster allá en los Estados Unidos. Te digo, se vivía una época, era la diversión sana. Me olvidé decirte, en los bailes psicodélicos, ¿qué se vendía? Gaseosas, las bebidas antiguas que ya no están en circulación, ¿no? Como te dije fuera de cámara, ¿no? Tony Malta, Bidú, esas pasteurina y su sándwich de paté o de jamonada. Eso se vendía, no había cigarro, no había nada de nada. Era una época totalmente sana que cuando miramos atrás
con cierta nostalgia. Para los artistas muy importante, porque habían las giras, pues, que había ya Chucho Martínez, un empresario nacional, el Diablo Dávila, por decirte algunos nombres, ¿no? Que los llevaban a provincias. Entonces era un medio que se ganaba bien. Todos los cantantes se iban de gira a recorrer las principales ciudades de ahí. Precisamente la situación, digamos, comercial la vio mi maestro y señor de la dicción, no está en este mundo, David Odría, y de ahí precisamente vienen los festivales de Trujillo, donde fue pues una cátedra y surgieron muchas figuras ahí, composiciones, compositores e intérpretes, porque llegó a ser Festival Internacional de Trujillo, aquí en nuestra capital, y el Festival de Ancón. La pregunta que tú me haces, ¿por qué termina? ¿Cómo y por qué? Viene la Junta Militar con golpe de Estado del general Velasco. Un tipo que era de situaciones izquierdistas políticamente hablando. Entonces, él no quería saber nada, y la música de la nueva ola viene prácticamente de los americanos, de ahí vienen los temas. Entonces, cortó totalmente, cortó las matinales, cortó la promoción en la radio, cortó en la televisión la salida de los grupos y todo, donde tienes que ya prácticamente le cerraron las puertas. ¿Bajo qué argumento o con qué argumento? Que decía, según el Ministerio de Educación, por orden del presidente, pues, de que eso era malo para la muchachada peruana porque estaban rindiendo pleitesía a los norteamericanos. Entonces, él no quería saber nada de lo que sea esta música. Entonces, allí es donde él corta y le cerró las puertas. Terminaron los programas Cancionísima, Pablo y sus amigos, el programa de Kiko, es decir, todo el Clan del 4, Rimen el 4, todo terminó prácticamente, y los ya nuevaoleros tuvieron que buscar sus cuarteles de invierno. Algunos hubo un vacío, se ve una euforia tremenda. Tú verás en alguna de las películas, por ejemplo, de que el grupo que arrasaba masas y una situación que yo lo miro con cierta, digamos, no tristeza, sino hasta con curiosidad, porque yo tengo tantos años en la radio, tantos años presentando artistas, de que para mí esto pues prácticamente lo que te voy a decir, ¿no? Pero el grupo sí, que histeria era los George. Pablo Luna salía con su clásico Abrázame y agarraba el micrófono pues y rompía los focos los rompía los micrófonos, los tiraba por el aire. Es decir, ya cuando iban los George, el señor Muschicardi, administrador del cine Excelsior, a mí me hacía firmar y me decía, por si acaso, butacas totalmente completas. No era por la asistencia, sino y también por si acaso focos de luz, porque el equipo de sonido nosotros lo alquilábamos, ¿no? Foco de luz en pleno estado, porque y eso llenaba pues de una, no sé, de una emoción a los muchachos, y el Pablo Luna se tiraba al suelo, pues se incontorsionaba en el suelo. Ajá. Y así de tal extremo que cuando ahora pasaba el tiempo y veo la foto, digo, ¿cómo era esa época? Y los muchachos, las chicas también, hasta se desmayaban las muchachas, pues no sabían qué, pero todo dentro de la tranquilidad, de la emoción, no con límites, ¿eh? Comenzaron a surgir ya otros cines que abrían sus puertas, porque en ese entonces también había matinales, pero para películas, ¿no? Para el Pato Donald, el Ratón Mickey, de los chiquitos que se llevaban. Pero ya entonces abrieron sus puertas, llámese el Cine Azul, que es un templo evangélico actualmente, el Cine Excelsior en pleno Girando de la Unión, ¿no? Y ¿qué te digo? Otros cines, Francisco Pizarro, otros ya comenzaron a hacer la promoción de otro colegio y tenían su público. ¿En el mismo día? En el mismo día. Entonces, ahí complemento tu curiosidad. ¿Por qué comenzaban los solistas? Porque llegar con los conjuntos, después que terminara la película, había que enchufar y todo. Quién sabe, eran un poco más, digamos, no tan sofisticados los instrumentos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? De ahí salió un Elmo Riveros, un Joe Drone, un Mono Altamirano, un Jimmy Santi, y iban corriendo. Por ejemplo, dos comenzaban por el Cine Azul, otros dos iban al Cine Excelsior. Mientras ellos cantaban, el conjunto que había tocado en el Tauro ya corría de frente para allá. El segundo conjunto que tocaba en el Tauro ya corría para el otro. Esa era la situación, porque los conjuntos había que enchufar, probar la guitarra y todo. Ahora pues hay aparatos totalmente tan avanzados. Vámonos
a través de la imaginación, agosto, septiembre, agosto, ¿no? Una mañana lluviosa, y en el cine Tauro, Washington con Quilca, allí tú llegabas a las 8 de la mañana, 8:30, y hasta con la llovizna a veces, con algo que se cubría los muchachos, haciendo cola, increíble, cola para ver un espectáculo que lo hacía, por ejemplo, la promoción 66 del Rosa de Santa María, donde esta congresista Meche Cabanillas, por ejemplo, yo he hecho su matinal para él, y allí entraban los muchachos tranquilos, se ubicaban, mientras tanto ya estaba listo para proyectarse una película de los Teen Tops o Elvis Presley. Viva Las Vegas era el que más se alquilaba en ese sistema antiguo de las películas, ¿no? Entonces se proyectaba la película 9 de la mañana. A las 10:15, 10:30, terminaba la película, ya estaba el cine totalmente repleto. 800, 900 chicas y chicos en el Tauro, llenecito, llenecito. Ya estaba listo el equipo, y allí entraba un servidor, pues, a dar la bienvenida a la promoción 66 del colegio Rosa de Santa María, Rosa de América, el Guadalupe, el Teresa González de Fanny, y tanto que realmente, y los chicos, era una diversión totalmente sana. Después venían los conjuntos. Y después venían, pues, primeramente abrían el show, ya por tradición, los solistas. Salió un Elmo Riveros, un Jorge Conti, por ejemplo, un Mono Altamirano, ¿no? Y seguían otros cantantes que, aunque no llegaron a tener el estatus de popularidad del Mono, de Elmo, por decir, habían buenos intérpretes. Me acuerdo un apellido homónimo del jugador, Alberto Terry, por ejemplo. Bueno, y dentro de ese apareció también Enzo Roldán, ¿no?